Francia, buena o mala, no pasa nunca de la superficie. No es más que un barniz transparente, detrás de la cual se descubre la condición española. Con el galicismo mental de usted, no he sido solo indulgente, sino que lo he aplaudido porque es perfecto. Si leemos los poemas de Azul, eso lo enseñaba a mis alumnos, les enseñaba a medir y tal y cual, bien, todo esto realmente son perfectos, ¿no? Sigue diciendo Valera, con todo yo aplaudiría más si con esta ilustración francesa, en usted hay, se combinaran la inglesa, la alemana, la italiana y, ¿por qué no?, la española también. Rubén Darío se casará con una escritora, Rafaela Contreras, y fallecerá en 1882, a poco de nacer el hijo que tuvieron ambos, ¿no? Ese mismo año viaja por primera vez a España, como secretario de la delegación de Nicaragua en las fiestas del centenario del descubrimiento de América. Hablamos de 1882. Y en ese primer viaje conocerá a Salvador Rueda, a Méndez Pelayo, a Zorrilla, a Campo Amor, al propio Valera, a Emilia Pardo Bazán, y tomará contacto con la literatura española. En 1896 publica Prosas profanas, que es la obra cumbre del semodernismo. Sigue teniendo el pecado original francés, ese galicismo mental, ¿no? Y hay en el prólogo unas palabras que son muy sintomáticas. Dice Rubén Darío, el abuelo español de Barra Blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este es Garcilaso, este Quintana. Y yo le pregunto por el noble Graciano, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora, y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo, Shakespeare, Dante, Hugo, y en mi interior, Verlaine. Y luego al despedirme le digo, abuelo, es preciso decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida es de París. Sigue con esta influencia de tipo francés, ¿no? Prosas profanas contiene nuevas formas métricas y rítmicas, elementos musicales. En su contenido hay paganismos, helenismos, erotismos, frivolidades, languideces, pero no se hurta ya a la tradición española. Por ejemplo, incluye un poema muy sintomático, Cosas del Cid. No voy a leer muchos poemas, luego tenemos un fin de fiesta con un poema también de Rubén Darío, pero en fin, el poema Cosas del Cid, que dice, yo agregaré un sorbo de licor castellano, que recoge la leyenda del encuentro de Rodrigo Díaz de Vivar con el leproso. Una leyenda, a fin de cuentas, muy bonita, ¿no? Con intervención final de una niña. Y dice Rubén Darío, que fuera hada o que surgiera encarnación de la divina primavera. Y el poema este termina con las siguientes palabras. Y fue la niña al Cid y le dijo, alma de amor y fuego, por Jimena y por Dios un regalo te entrego, esta rosa naciente y este fresco laurel. Y el Cid sobre su yelmo las hojas frescas siente, y en su guante de hierro hay una flor naciente, y en lo íntimo del alma como un dulzor de miel. El poema el final de Cosas del Cid. También incluye un soneto a Gonzalo de Berceo, otro a la gitanía de Cervantes, lo que demuestra que este apego a lo francés no había apagado el alma hispánica de Rubén Darío. Volverá a España en 1899 como enviado especial de la Nación de Buenos Aires y entonces, fijaros la fecha, 1899, ve el ambiente del desastre, de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. En este viaje toma contacto con los que serán los poetas de la generación modernista, Juan Ramón Jiménez, Villa Espesa, Manuel Machado, Salvador Rueda, pero a diferencia de casi todos ellos, él no se deja arrastrar por el pesimismo. El pesimismo fue una nota característica, lógica, de los autores de esta primera generación, los de 98 y modernismo. Dice Guillermo Díaz Plaja, que fue mi profesor, por cierto, en un libro que se llama Modernismo frente a la 28, que Rubén Darío no participa de la preocupación negativa y pesimista de los hombres del 98 y se transparenta en su obra. Recorramos las páginas, y aquí cita un libro, España Contemporánea, dice, en todo momento hay un vehemente deseo de olvidar el dolor, de levantar el ánimo. Ve cosas duras y amargas, pasa por ellas como sobre ascuas. Busca afanoso cuanto pueda levantar el ánimo. Se encuentra en suma al margen del complejo de histeria colectiva
que sacude el país en este momento. No intenta caer en ese pesimismo 98ista. Rubén Darío fue ministro plenipotenciario de Nicaragua en España, diplomático, y presentó las cartas credenciales a Alfonso XIII el 2 de junio de 1908. Estuve viviendo en varios sitios, entre ellos en la Cartuja de Valdemosa, en Mallorca. Recuerdo cuando visité la Cartuja de Valdemosa, me llevé una sorpresa porque vi una figura vestida de monje, inclinada sobre una mesa. Que hace aquí esta figura, ¿no? Era una figura, evidentemente no era un ser humano, era la reclusión de Rubén Darío, que se vistió de monje en la Cartuja de Valdemosa, ¿no? Ahí escribió una novela, La Isla de Oro, un libro de poemas, El Oro de Mallorca. Más tarde estuvo en Barcelona y a partir de pasó en 1914 a Barcelona y estuvo en el periodo más largo, había vivido ya en Barcelona, de la estancia en Barcelona. Concretamente, alquiló una torre en la calle Tiziano, número 16. La calle Tiziano, la tuve que buscar en el mapa porque no me acordaba dónde estaba, luego fui a ver dónde estaba el sitio, efectivamente, cerca de la Ronda de Dalt, más o menos, ¿no? Y definió así la torre que alquiló. Torre ideal, cerca del Tibidabo, jardín y huerta, tranvía cerca, baño, luz eléctrica, la mar de piezas, todo amueblado, todo listo, y además hay un piano, y 18 duros al mes. De aquí no me muevo, he aquí todo lo que necesito. Esto de aquí no me muevo, no es cierto, porque seguía viajando continuamente, ¿no? En Barcelona asistía a las tertulias del Café Colón, dels Quatre Gats, ya hizo amistad con varios artistas barceloneses, entre ellos con Santiago Rusiñol, a quien visitaría en el Cau Ferrat de Sitges. No sé si sabéis la anécdota de Santiago Rusiñol, que también era bohemio como Rubén Darío. Santiago Rusiñol desapareció de su casa un buen día y dijo que iba a comprar tabaco. Y se pasó algo así como 7 años fuera de casa. Sus hijos insistieron que volviera y él dijo, bueno, volveré con una condición, que nadie me pregunte dónde he estado. Volvió a casa y su mujer le dijo, ¿ya se encontró trabajo? Y dice, sí, ya lo he encontrado. Y sigue la vida normal con su mujer. Pero una anécdota esta de Rusiñol también, ¿no? Pero antes ya había escrito Rubén Darío el libro cumbre, que es el que me voy a referir sobre todo, Cantos de vida y esperanza, el que da la parte del título a la película que vimos. El libro es de 1905. Aquí representa Rubén Darío, aparte de mantener unas formas magistrales, de tipo poético, un giro total en su temática. Es un canto a la hispanidad, a América y a España unidas, y no basado solamente en la nostalgia del pasado, sino como proyecto de futuro. Guillermo Díaz Plaja, que antes he citado, dice textualmente que es realidad del presente y realidad del futuro. Antes, nos había dicho Rubén Darío, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor día, que era alondra de luz por la mañana. Bueno, pues esta alondra de luz es este nuevo libro, exaltación, como decía, de los valores hispánicos. Contrasta esta poesía optimista con el progresivo deterioro de su salud. Rubén Darío tenía adicción al alcohol, había hecho media en él, su estado empeoraba, llegaba a tener alucinaciones. En un libro de historias de Barcelona contaban que en su finca, que vivía allí en la calle Tiziano, a veces salía completamente ido, vestido solamente con un batín que se desabrochaba, y entonces con una copa en la mano y recitaba poemas en voz alta entre los vecinos. El hombre ya había perdido, ¿no? Viajó de Barcelona a los Estados Unidos en 1914 para emprender una campaña en favor de la paz, y estalló la Primera Guerra Mundial. En Nueva York enfermó gravemente, lo tuvieron que llevar a Guatemala, ahí se reencontró con su segunda esposa, Rosario Murillo, también se había separado de su esposa. Volvió a Nicaragua y falleció en León el 6 de febrero de 1916 a los 48 años de edad. O sea, hoy día diríamos joven, relativamente joven, ¿no? Bueno, como hemos dicho, lo hispánico había ido ganando terreno sobre aquel galicismo mental. Y lo vemos en Cantos de vida y esperanza. Este libro, Cantos de vida y esperanza, la impresión del libro corrió a cargo de Juan Ramón Jiménez. Otro detalle curioso, ¿no? El modernismo que sigue presente en su obra adquiere un tono optimista y se vincula mucho más al clasicismo que al pesimismo romántico.
A veces los alumnos me preguntaban, pero es que el modernismo es muy romántico. Y decía, no, el modernismo se basa en el clasicismo. Entonces, creaba la diferencia. Yo tengo bastante manía al romanticismo, ¿no? Y mis alumnos lo notaban, que no, este libro no es romántico, es un libro modernista y por tanto clásico. Y además retorna al sentir religioso. Su paganismo, aquel de la antigua mitología griega, lo va abandonando por el sentir religioso. ¿Caló este mensaje en su público? Yo creo que sí. A pesar de que Rubén Darío decía, en su prólogo al lector, en Cantos de Vida y Esperanza, yo no soy un poeta para muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Y el libro empieza con un poema prácticamente, entre comillas, autobiográfico, que empieza diciendo, potro sin freno se lanzó mi instinto, repasando su vida. Y termina de este modo, la virtud está en ser tranquilo y fuerte, con el fuego interior todo se abrasa, se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Este es el final de este poema. También hay un poema, que repito que no voy a hacer una lectura de poemas, que pues ya nos vas a deleitar después, Salutación del optimista, aquel que empieza, ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda. Yo se lo hacía medir a los alumnos para que vieran el tipo cómo se medía un poema imitando lo clásico, ¿no? Y también nos dirá lo siguiente, ¿quién será el pusilánime que al vagor español niegue músculos y que el alma española juzgase áptera, ciega y tullida? Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente, un continente y otro renovando las viejas prosapias, en espíritu únicos, en espíritu y ansias y lenguas. Ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. Es un poema de aquellos que cuando lo lees completo te pone la piel de gallina. Madre mía, que está diciendo este hombre, ¿no? Otro poema del libro, al rey Óscar. Al parecer el rey Óscar, en Noruega, cuando estuvo en Francia, visitó San Juan de Luz, y al entrar en la frontera gritó ¡Viva España! Y entonces Rubén Darío dice, y que sonría, oh rey Óscar, por un instante, y tiemble en la flor áurea el más puro brillante, para quien sobre brillos de su corona y de nombre, con labios de monarca, lanza un grito de hombre. Y simplemente por aquel grito exalta al rey Óscar, ¿no? Son muchas las composiciones que podríamos leer de Cantos de Vida y Esperanza, pero he seleccionado una que creo que es muy sintomática. Se llama A Roosevelt. Creo que ya la conocéis la mayoría. Un trocito. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que aún tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara. Vive y sueña, llama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el grande cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, os falta una cosa, Dios. Este poema también es fuerte, realmente, y con un mensaje de aquellos que te pone los nervios en tensión, ¿no? Bueno, actualmente vemos el panorama actual de Hispanoamérica, vemos sus estados fallidos, que llaman, sus convulsiones, su desunión, la injerencia de ese marxismo cultural, ese bolivarismo, la proliferación de sectas, que por cierto las sectas fueron introducidas por la CIA para evitar una unión en torno al catolicismo. La corrupción, la delincuencia, la pobreza, la injusticia, todo esto viene de lejos, de la doctrina Monroe, aquella célebre. Poco importa que en Estados Unidos gobiernen los demócratas o los republicanos, es igual. Hispanoamérica siempre ha sido su campo de expansión económica e ideológica. Hispanoamérica, como ya sabemos, fue, de hecho, las guerras de independencia, llamadas así, fueron una maniobra estratégica de Gran Bretaña. Y luego sus primos, los norteamericanos, completaron esta dominación cultural. Pero sigamos con Rubén Darío. La marcha triunfal, tan conocida, se puso para celebrar la independencia argentina, pero Rubén Darío no quiso incluir en el texto ningún tipo de afrenta a España. Es un poema brillante, maravilloso. Bueno. Luego el libro este
estoy hablando de Cantos de Vida y Esperanza, tiene una serie de retratos. Por ejemplo, empieza con uno: Don Gil, Don Juan, Don Lope, Don Carlos, Don Rodrigo. Le dedica a Martín de Sierra su canción de otoño en primavera, aquel que empieza: juventud, divino tesoro, te vas para no volver, ¿no? Luego, en otro apartado del libro, en Trébol, hay otras dedicatorias, de Don Luis de Góngora y Argote a Don Diego de Silva y Velázquez. Encontramos también un soneto a Cervantes, una aleluya que dedica a Manuel Machado, el poema Caracol que dedica a Antonio Machado, el soneto autumnal al Marqués de Bradomín y, sobre todo, uno muy bonito que es la letanía a Nuestro Señor Don Quijote, que termina, ojo, el trozo final únicamente, con estas palabras: ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de sueños vistes, coronado de auro y yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la larga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón. Quedaba, por tanto, muy lejos aquella confesión al abuelo español de Barras Blancas de que mi querida es de París. Ahora su matrimonio, entre comillas, es con la hispanidad que engloba España y América. Yo no sé si los actuales alumnos de la ESO tienen noticias de Rubén Darío y de esta defensa de los valores hispánicos. Me temo que no, tampoco tienen mucha noticia de España. Esto también es evidente y triste, ¿no? Nuestro Rubén Darío tiene un libro posterior que se llama El canto errante, que dedica a los nuevos poetas españoles. Este libro es de 1910. Y también tiene poemas muy significativos, por ejemplo, dedicado a Cristóbal Colón. Un poco triste, si queréis, que empieza así: desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Se podría aplicar a la Hispanoamérica de hoy, por desgracia. Y termina con una súplica: Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Esta súplica también la podemos repetir en nuestros días, ¿no? Y luego hay otra perla, permitidme que también la incluya, que es procedente de una recapitulación de los cuentos fantásticos de Rubén Darío. El libro de cuentos fantásticos está muy influenciado por Edgar Allan Poe. Este cuento apareció en el almanaque Peuser de Buenos Aires en 1899 y prácticamente desapareció del mapa. Fue recogido en 1966 en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y explica, el cuento se llama D.Q. y narra la situación de una guarnición española cerca de Santiago de Cuba, a punto de recibir la triste noticia de la rendición ante los yanquis. El abanderado del regimiento, dice Rubén Darío, tendría unos 50 años, mas también podría haber tenido 300. La mirada triste parecía penetrar hasta lo hondo de nuestras almas y decirnos cosas de siglos. Alguna vez se dirigía la palabra, casi no contestaba. Se aislaba, buscaba la soledad, miraba hacia lo hondo del horizonte, por el lado del mar. En ese momento se recibe la orden de que los españoles entreguen las armas a los vencedores. Y dice que estos vencedores, el enemigo, representado, dice Rubén Darío, por la forma de un gran diablo rubio, de cabellos lacios, barba de chivo, oficial de los Estados Unidos, seguido por una escolta de cazadores de ojos azules. Y entonces leo unos párrafos del cuento, permitidme que lo lea porque creo que les vale la pena, ¿no? Dice Rubén Darío: ¿cómo os diré qué fue aquello? ¿Jamás habéis sido aplastados por la cúpula de un templo que haya elevado vuestra esperanza? ¿Jamás habéis padecido viendo que asesinan delante de vosotros a vuestra madre? Aquello fue la más terrible desolación. Era la noticia. Y estábamos perdidos sin remedio. No lucharíamos más. Debimos entregarnos como prisioneros, como vencidos. Cervera estaba en el poder del yanqui. Las cuadras se la había tragado el mar. La habían despedazado los cañones de Norteamérica. No quedaba ya nada de España en el mundo que ella descubriera. Y la horrible escena empezó. Las espadas se entregaron, los fusiles también. Unos soldados juraban, otros palidecían con los ojos húmedos de lágrimas, estallando de indignación y de vergüenza. ¿Y la bandera?
Cuando llegó el momento de la bandera se dio una cosa que puso a todos el espanto glorioso de una inesperada maravilla. Aquel hombre extraño, que miraba tan profundamente, con una mirada de siglos, con su bandera amarilla y roja, dándonos una mirada de la más amarga despedida, sin que nadie se atreviese a tocarlo, fuese paso a paso al abismo, y se arrojó a él. Todavía, de lo negro del precipicio, devolvieron las rocas un ruido metálico como el de una armadura. El señor capellán capilaba tiempo después. Deku, de pronto creía aclarar aquel enigma. Aquella filosofía, ciertamente, no me era desconocida. Deku, le dije, está retratado en este viejo libro. Escuchad. Frisaba la edad de nuestro hidalgo por los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia de los autores que en este caso escriben, aunque por conjeturas inverosímiles se deja entrever que se llamaba Quijana. Este cuento que desapareció, se volvió a encontrar, creo que es muy significativo. Ahora recuerdo aquellas palabras que he dicho al principio del argentino Alberto Buela sobre el disenso. Cómo superar el consenso establecido, ese que niega la hispanidad, la españolidad en este lado del Atlántico y la americanidad hispánica al otro lado. Nuestro disenso debe ser la búsqueda de la identidad hispánica. Y dice Alberto Buera algo muy significativo. No hay que buscarla en el idem de los romanos. Eso de la identidad no le gusta a Alberto Buera. Hay que buscarla en el ipse, en el uno mismo, que es distinto. Y Rubén Darío, desde su época y su circunstancia, sigue invocándonos a esa inmensa, bella y difícil tarea de rescatar la hispanidad. Y para terminar, quiero terminar con otro soneto de Rubén Darío, aparte del poema que os he citado, ¿no? Creo que rubrica el sentido de las palabras esta tarde y creo que es un final digno para esta conferencia. Dice Rubén Darío: dejad que siga y bogue la galera bajo la tempestad sobre la hora. Va con rumbo a una Atlántida española en donde el porvenir calla y espera. No se apague el rencor ni el odio muera ante el pendón que el bárbaro enarbola. Si un día la justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera. Y bogue entre las olas espumeantes, y bogue la galera que yo he visto cómo son las tormentas de inconstantes. Que la raza está en pie y el brazo listo, que va en el barco el capitán Cervantes y arriba flota el pabellón de Cristo. Muchas gracias a todos. Como fin, digamos, de poemas de Rubén Darío, creo que nos van a dedicar con los motivos del lobo. Pero no sé, sí, me sabe mal, a lo mejor me equivoco. No, venga, adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias, nos has hecho disfrutar. Muy bonito. Nos has muy bien, hecho muy bien. sentir españoles, muy hispanoamericanos, que es lo que se trata, y desde luego me gustaría tener esta conferencia para publicarla en Vínculos. Gracias. Y ahora, Conchita Blanca. Conchita. Que Conchita, tú me has metido en un lío a la Conchita. A ver. Póngase si quiere aquí. Sí, ponte Por ahí, ahí, ponte allí. Pero sentada. Además, cómoda Sí, sentada. Esté más cómoda, esté más cómoda. Estamos en Bueno, familia. sí, hace mucho tiempo que yo estuve, la aprendí cuando hice bachiller, tenía un profesor de literatura muy bueno, cuando dimos la clase de Rubén Darío, él la leyó y tal, y vio que yo me gustaba, ¿no? Y dije, ¿te gusta, Conchi? Y dice, pues apréndetela. Y me la aprendí de memoria. Y mis compañeros de aquella época me decían, no me digas que te vas a ver tú eso tan largo. Y digo, pues sí, no sé, a lo mejor me dejó algo, ¿no? Pero bueno, me perdonáis, ¿no? Sí. Es la guilla, ¿no? Dice, el varón que tiene corazón de ley, alma de querube y voz celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia peligrosa de sangre y de duelo, las fauces de furia, en los ojos el mal, el lobo de Gubbio, el maldito lobo. Furioso ha asolado los alrededores y cruel ha deshecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados con hierro fueron destrozados.
Sus duros colmillos dieron buena cuenta de los más barbos perros como de cordero y de capretilla. Francisco salió y al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró la fiera, enorme, que al verlo se enlazó feroz contra él. Y Francisco, con su voz dulce, alzando la mano, dijo: «Paz, hermano lobo». El furioso animal miró al varón de toscos allá, dejó su área risco, cerró sus abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es de ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el horror, el espanto que esparces, el llanto de los campesinos y el grito y el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no ha de contener tu encono infernal. ¿A qué acaso viene del infierno? ¿O es que te ha infundido su rencor eterno Lupeo Beliar?» Y el gran lobo humilde: «Es duro el invierno y es horrible el hambre, y en el bosque helado no hay que comer, y buscar ganado, y a veces comí granado y pastor. ¿Sangre? Yo vi a más de un cazador sobre su caballo con el azón en el puño correr tras el ciervo, el oso o el jabalí, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir y torturar, y de las roncas trompas el sordo clamor de los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre, ¿no? Es que ellos iban de caza». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con el pecado, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú desde hoy vas a tener vas a tener de qué comer, pero en cambio dejarás en paz a los animales y a la gente de este lugar». «Está bien, hermano Francisco. En nombre del Dios que todo lo ata y desata, en señal de promesa, tiéndeme la pata». El lobo le tendió la pata y Francisco le alargó su mano. Fueron a la aldea. La gente miraba y lo que veía no se lo creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, que baja la testa, manso le seguía, como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y así le dijo: «He aquí una amable caza. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Mas vosotros a cambio daréis su alimento a esta buena bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente de toda la aldea. Y en señal de contentamiento movió testa y cola el buen animal y detrás de Francisco entró en el convento. Algún tiempo estuvo la madre tranquilo en el santo asilo. Cuando sus vastas orejas los salmos oía, sus claros ojos se le humedecían. Aprendía mil gracias, hacía mil juegos, cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, sus pobres sandalias el lobo lamía. Salía a la calle, subía al monte, bajaba al valle, y si algo le daban de comer, manso comía. Pero un día Francisco se ausentó, y el lobo bueno, el lobo humilde, el lobo pobre desapareció y volvió a la montaña. Y de nuevo comenzó el terror y la alarma entre los vecinos y entre los pastores, colmando de espanto los alrededores. De nada servía el valor y el arma, por la bestia fiera no daba nunca tregua jamás, como si dentro llevara el fuego de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le fueron con quejas y llanto, y con mil querellas daban testimonio de lo que sufrían y perdían por aquel falso lobo del demonio. Francisco de Asís se puso furioso y se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Cerca de la cueva encontró la limaña. «En nombre del Dios del sacro universo, conjúrote, oh lobo perverso, ¿por qué has vuelto al mal?». «Contesta, te escucho», como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. «No te acerques mucho, hermano Francisco. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daba, estaba contento y manso comía. Pero un día empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira. En todos los rostros ardía la llama de la lujuria, la calumnia, la mentira. Hermanos se hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran, pues son como perro y perra. Y un día todos me dieron de palo. Me vieron humilde, la vi a sus manos. Yo seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Pero un día se rieron de mí y me echaron fuera. Y su risa fue como agua hirviente. Y dentro de mí revivió la fiera. Y me volví el lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame vivir en mi libertad, como al celoso, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Vuelve a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad.
El santo de Asís no le dijo nada. Lo miró con una triste y profunda mirada y alzando los ojos al cielo, habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración que era: Padre nuestro que estás en el cielo. Muy bien, ¡Qué memoria, ¡Qué barbaridad! No sé si digo la de Margarita. ahorita está viendo la Mario. Madre mía. Pues adelante. Bueno, con Margarita. permiso. Sí. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Margarita, espérate. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en mi pecho una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, un rebaño de elefantes, una iglesia de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ya coger. La quería para hacer decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirio, cortan rosa, cortan astros, son así. Y se fue la niña bella, bajo el cielo sobre el mar, al cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Malo de ella iba, sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los campos del Señor, se encontraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el papá le dice: ¿dónde has estado? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué llevas en el pecho que encendido se te ve? Margarita no mentía, y así dijo la verdad. Fui a buscar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey dice: pues un castigo vas a tener. Ya te he dicho que lo robado vas ahora a devolver. Margarita se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. De mis campiñas, esa rosa le ofrecí. Son las rosas de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste rey ropa brillante y luego hizo desfilar los 400 elefantes por la orillita del mar. La princesa ya está alegre, pues ya tiene el prendedor, en que luce con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Ya que lejos de mí vais a estar, guardad todo un gentil pensamiento de esta que hoy os ha querido contar un cuento. Qué memoria, Bueno, tampoco estamos tiempo, ¿no? Ya hace mucho tiempo que no lo Yo repaso. creo que esta porque- es la más conocida aquí en España. Sí. La Margarita, Sí. Margarita. Esta es ya la más conocida. Tengo una hermana que también la recita, Sí. todas se la aprendió. Ya se lo diré. Voy a decir una cosa. Personalmente tienes un poema muy especialmente tuyo. Aunque no sea de Rubén Darío, merece la pena que nos lo digas. ¿No te digo? ¿Sí? Este es Este me gusta. Bueno, me gustan todos, ¿no? Pero este es mío. No mío no, ¿eh? Lo vi un día, un señor que lo mandó en un WhatsApp, fíjate. Un WhatsApp lo vi, me lo mandó alguien. Y lo vi y digo, ¡ay, qué bonito! Y digo, me lo voy a aprender. Y me lo aprendí. Y es mío, ahora es mío, ¿me entiendes, no? Sí, me siento bien con él. Bueno, voy a decirlo. Es bonito. Dice, una noche yo soñé que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una noche estrellada. Soñé que veía en el cielo mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús yo andaba, pues como amigos, conversando. Miraba atenta las huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas la veía normalmente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llena de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Y así le dije a Jesús, Señor, tú no me habías prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo, pero veo con tristeza que en medio de mis querellas, en vez de ver los otros pares, solo veo un par de ellas. ¿Y dónde están las otras dos que indica tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía?
Y Jesús me contestó con firmeza y con amor. Escucha bien, hija mía, entiendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de aflicción siempre a tu lado estaré, para mostrarte mi amor. Mas si tú ves solo 2 huellas en la arena al caminar, y no ves las otras 2, que se debieran notar, es que en tus horas afligidas, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Muy bien. Ya está bien, ¿no, Marisol? Ya está bien. Bueno, Muy bien, muy bien. Gracias, muy bien. Qué memoria, ¿eh? sí, Una poquilla. Bueno, no sé, yo no sé si tengo mucha foca. Yo, mi compañero de bachiller, ya te digo, me dicen siempre, yo no explico cómo tú te has acordado de todo eso. Pero, o sea, bueno, y después, esto es un pin de Cervantes Ah, muchas gracias, muchas gracias. y también para ti. Nos has hecho No pasar una... Nos Está habéis bonito. hecho Me pasar alegro. una tarde preciosa que merece la pena repetirla de vez en cuando. Lo que pena es que estamos muy pocos para escucharte. ¿por qué no calma, Marisol, No, cielo? también Gracias. es un pin de Gracias, Cervantes. gracias, también. Cervantina, ya veis, que llegado el Familia, momento, estamos en familia. sí, sigue caminando, seguimos, como deciros, estoy muy contenta porque hoy en día en las autoridades catalanas elogian muchísimo a Cervantina. Nos tienen como una de las asociaciones puntales en cuestión de cultura. La directora general de Cultura Popular y Tradicional y también de la Iglesia, porque ahora también depende de la directora general todas las religiones, todas las asociaciones religiosas, nos tienen muy en cuenta, de tal manera que nos siguen pagando la lectura del Quijote, que parece que no, y que ha sido un éxito todos los años, especialmente este. O sea que creo, yo tengo un problema y es que me gustaría encontrar una persona que me sustituyera, porque yo ya soy muy mayor, pero muy, que este año cumplo 90 años, y 90 años es mucha edad para seguir al frente, pero pongo mi corazón y me he puesto a disposición de Cervantina, y mientras Dios quiera seguiré al frente, pero ya digo que me gustaría tener sustitutos ya. Bueno, y nada más. Dependo de mucho de personas como vosotros, a los cuales no solamente considero mis amigos, sino que considero como si fueran mi familia. Claro. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Marisol.